Bendiciones para todos en este día. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuestro mensaje para el domingo 20 de junio del año 2021. Es un domingo especial porque hoy también estamos celebrando el Día de los Padres. Y nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Paterson, New Jersey. Yo soy María Santa, la pastora laica. Y en este día elevamos una oración especial por todos los padres de nuestra congregación, de nuestra iglesia y del mundo. Es un tiempo en el que los padres necesitan de la sabiduría de Dios para poder dirigir y guiar a todos sus hijos en esta vida. Así es que en este día no solamente les felicitamos por ser su día, sino que también los elevamos en oración para que sea la mano de Dios dirigiendo a los padres de nuestra congregación en todo lo que hagan. Nuevamente bienvenidos a este mensaje para el día de hoy. El leccionario hoy nos sugiere que vayamos al Antiguo Testamento, al primer libro de Samuel. Y estaremos leyendo de ese primer libro de Samuel el capítulo 17, los versos del 20 al 37. Y es una lectura, mis hermanos, de una de las historias favoritas de muchos. La historia, o parte de la historia, del rey David. Vamos a escuchar esa narración leyendo de la Nueva Versión Internacional del primer libro de Samuel, el capítulo 17. La palabra de Dios dice así: David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle su rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para encontrarse y saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían: «¿Ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará su hija como esposa, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel». David preguntó a los que estaban con él: «¿Qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente?» «Al que lo mate», repitieron los que estaban allí, «se le dará la recompensa que ya hemos anunciado». Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y les reclamó diciendo: «¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas ovejas que tienes en el desierto? Yo te conozco y eres un atrevido. Seguro que has venido para ver la batalla». «¿Y ahora qué hice?», protestó David, «si apenas he abierto la boca». Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: «Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él».
¿cómo vas a pelear tú solo con este filisteo?, le dijo Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, le dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Y esto es palabra de Dios. Hoy te pregunto, ¿alguna vez te has ofrecido como voluntario para ayudar en alguna situación? ¿Has dicho, aquí estoy yo, dispuesto a ayudar para resolver ese problema? Hay personas que hacen trabajo voluntario porque les gusta servir o ayudar y dar apoyo a alguna causa. Hay quien hace trabajo voluntario en un hospital o en un hogar de ancianos o en un centro para niños. Las personas que se ofrecen como voluntarios no buscan cobrar por la ayuda que ofrecen. No esperan reconocimiento, pues lo que hacen les nace, no como una obligación, sino que les nace por su propia voluntad. No es obligatorio ni lo hacen porque alguien se lo pida. Las personas que se ofrecen como voluntarios no son egoístas, piensan en el bien de los demás y son generosas. Creo que uno de los mejores ejemplos que un padre puede dar a sus hijos es hacer trabajo voluntario. Siempre les digo que los hijos aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Y hoy día de los padres, les recuerdo a los padres que una buena manera de dar un ejemplo a sus hijos es haciendo trabajo voluntario. En esta lectura que hemos hecho hoy, hemos escuchado la narración que nos habla del día en que David se ofreció como voluntario para enfrentarse a Goliat. Aquí está David, un jovencito de 15 años, sin experiencia militar, sin tener fuerza física ni armas para defenderse, ofreciéndose como voluntario para enfrentarse a un gigante que le llevaba mucho en todos los aspectos de su vida. Goliat le llevaba a David en estatura, en edad, en fuerza y en experiencia. Pero eso no detuvo a David ni siquiera por un segundo. Mis hermanos, esto iba a ser una batalla. Era una batalla entre un hombre gigante con fortaleza física contra un joven sencillo que tenía un espíritu gigante. La fortaleza de Goliat era su estatura, pero la de David era su fe. Goliat iba seguro de que vencería confiando en su experiencia. David iba seguro de que vencería confiando en su Dios. Así es que David se ofrece como voluntario para resolver una situación que afectaba al pueblo de Israel. Sus hermanos, cuando lo escuchan ofrecerse, se molestan y hasta se ríen de él. Y el rey Saúl se sorprende de su atrevimiento y de su osadía. Y podemos decir, wow, qué valiente era ese jovencito, qué valiente era David. Pero mis hermanos, a veces uno se ofrece a ser voluntario no porque sea valiente,
sino porque uno siente la necesidad de defender algo en lo que cree, o porque ya no puede quedarse callado y conformarse ante una situación que necesita resolverse. Yo estoy segura que David sintió miedo, porque valiente no es alguien que no siente miedo, es alguien que actúa a pesar del miedo que siente. Nosotros, en nuestra vida, muchas veces miramos a nuestro Goliat de frente, pero lo miramos de lejos. Le damos la vuelta, le caminamos alrededor porque nos vence el miedo. El problema que enfrentamos es tan grande, la situación que tenemos es tan difícil, que nos quedamos mirando al gigante porque el miedo nos paraliza. A veces es miedo a enfrentar a la persona porque no queremos revolver el avispero o no queremos que se enoje. A veces es el miedo a tomar una decisión, pues tenemos temor a lo que vendrá luego de tomarla. Nos paraliza el miedo y seguimos tolerando al gigante. Así estaba el ejército israelita. Cada vez que Goliat salía al frente de batalla, los espantaba con su vozarrón y con sus palabras desafiantes y se llenaban de miedo. Y a veces nuestro gigante nos espanta tanto que preferimos vivir con el problema antes que tener que enfrentarnos a él. Pero David hoy nos enseña que llega el momento en que hay que detener al gigante. Cuando ese problema gigante que tienes comienza a afectar tu vida, cuando tu Goliat altera la paz de tu hogar, o cuando afecta tu salud o tu tranquilidad mental, nos toca hacerle frente para detener al gigante. David nos enseña que la seguridad para hacerlo la encontrarás en Dios. El texto bíblico nos dice claramente qué era lo que más ofendía a David de lo que hacía Goliat. No era que asustaba a los soldados del ejército israelita con su vozarrón. No era cuando los amenazaba de muerte. Lo que más ofendía a David era el atrevimiento del filisteo Goliat a desafiar al ejército del Dios viviente. En el verso 26, David dice: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y es que David sentía la necesidad de defender lo que era de Dios. Esa es su motivación para ofrecerse como voluntario y enfrentar al gigante. Hoy día hay miles de gigantes en el mundo, desafiando todo lo que es de Dios. El gigante de la violencia y de la mentira, el gigante del odio y del rechazo, el gigante de la ambición y de la pobreza, el gigante de la corrupción y del abuso. Hay miles de gigantes desafiando todo lo que es de Dios en el mundo. Y hay muy pocos Davids dispuestos a ofrecerse como voluntarios para enfrentarlos. Y Dios nos está mirando a nosotros para que desde donde nos encontremos levantemos nuestra voz para defender lo que es de Dios. Creo que el mundo ha aprendido a tolerar a esos gigantes que desafían lo que es de Dios. Y tú dirás, ¿y qué puedo hacer yo si el mundo está lleno de corrupción, está lleno de abusadores, de pedófilos, de personas que hacen la maldad? ¿Qué puedo hacer yo? El mundo está lleno de gente que odia, de pobreza. ¿Qué puedo hacer yo? Pues puedes empezar por orar para que Dios tenga misericordia, pero también puedes empezar defendiendo en tu hogar las cosas que son de Dios.
Cada día Dios se va haciendo más pequeñito en los hogares y los gigantes de la tecnología, del trabajo, del conflicto en las familias se van haciendo más grandes. A veces no tenemos la valentía para defender lo que es de Dios porque nos cuesta, porque hemos dejado que el gigante se nos salga de las manos. A los padres hoy les digo que yo sé que como padre defiendes a tu familia con todo lo que tienes. Usa esa misma intensidad para defender lo que es de Dios en tu hogar, en tus hijos y en ti mismo. Tenemos que ser capaces de defender lo que es de Dios en nosotros mismos. Tenemos que defender nuestra fe, la esperanza, la paz, el gozo. Las cosas que Dios ha puesto en ti son desafiadas cada día por los gigantes que se han ido metiendo en tu vida. El miedo, la inseguridad, la depresión, la tristeza, la soledad. No dejes que esos gigantes se conviertan en algo que amenazan las bendiciones que Dios te ha dado a ti. Ya sabemos que Daniel tenía fe y tenía confianza en Dios y estaba motivado a defender lo que era de Dios. Pero ¿de dónde sacó la valentía para hacerlo? Pues, ¿qué hace David? Él mira su propia vida. No dice que se puso a orar. Dice que David se puso a recordar las cosas que en su corta vida de tan solo 15 años había logrado vencer con la ayuda de Dios. Y el verso 34 dice así: a mí me ha tocado cuidar mi rebaño. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que la suelta. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos en el pasado, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano en el presente, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso en mi vida, también me librará del poder de este filisteo. Qué seguridad y confianza tenía David. David dice: la vida misma me ha preparado para este momento. Yo he vencido otras situaciones. Yo he defendido mi rebaño. Yo he logrado superar momentos de peligro y de crisis y lo he hecho con la ayuda de Dios. El mismo Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este gigante que batallo hoy en mi vida. Si tú hoy estás de frente a tu gigante, mira hacia atrás en tu vida y verás cómo Dios te ha librado del peligro, cómo te ha levantado de tus caídas, cómo proveyó cuando has necesitado, cómo te ayudó a vencer otros gigantes. Él no te ha fallado, Él te ha preparado para pelear esta batalla. No permitas que el miedo te paralice, no te des por vencido, que el Señor que te libró de las garras de los leones, te librará del poder de ese gigante que enfrentas hoy. Ármate de fe y de confianza en Dios. En el texto que leímos, David repite algo 2 veces que nos hace pensar. Repite lo siguiente: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Fíjense que David no dice al ejército de Dios. No dijo: Goliat está desafiando al ejército de Dios y por eso yo me ofrezco de voluntario para enfrentarlo. No, dice
al ejército del Dios viviente. Y es que David no creía en un Dios lejano y etéreo que estaba por allá sentado en el cielo. No, David creía en un Dios viviente, un Dios que había estado activo en su vida, un Dios real y verdadero que lo llenaba de seguridad y de confianza. David no tenía ni un ápice de duda en el poder de Dios, pues para David, Dios era un Dios vivo, no era una idea o una creencia, era un Dios viviente. Y es que cuando tú vives tu vida convencido de la existencia de Dios, el gigante de la duda no puede crecer en tu corazón. David estaba claro de quién era su Dios y de cómo era su Dios, y por eso defendía lo que era suyo de manera voluntaria. Y ese era el secreto de la valentía de David. Hoy te pregunto yo a ti, ¿crees en un Dios viviente? ¿En un Dios que está activo en tu vida? ¿En un Dios que está trabajando en medio de esa situación que te tiene de rodillas? ¿Crees verdaderamente que Dios trabaja en tu favor? Si es así, si crees en el Dios viviente, entonces te toca ser como David. David pudo haber orado y pudo pedirle a Dios que acabara él mismo con Goliat. Pudo haberle dicho a Dios que cayera del cielo un rayo que lo matara, y es posible que Dios lo hubiera hecho y hubiera escuchado la petición de David, pero no fue así. David estaba dispuesto a hacer su parte, porque sabía que Dios haría la suya, porque aunque Dios puede trabajar por ti, Él prefiere hacer el trabajo contigo, unido a ti. Dios a veces no elimina el gigante para que tú tengas que trabajar de la mano de Dios, porque derrotar a un gigante que desafía lo que es de Dios en tu vida es un trabajo en equipo, es un equipo de dos, tú y Dios. Pero a Dios se le hace más fácil ser parte de tu equipo cuando tú te ofreces como voluntario, cuando tú das un paso al frente y dices, aquí estoy, Señor, dispuesto a hacer lo que tengo que hacer yo para vencer a mi gigante, confiando en que tú vas a hacer lo que tienes que hacer tú para ayudarme. A David nadie lo obligó, nadie lo tuvo que convencer, nadie lo tuvo que presionar. Él, con tan solo 15 años de edad, demostró estar dispuesto, sin duda y con agradecimiento, a defender lo que pertenecía al Dios viviente. Otra cosa que David hace, y si ustedes leen la historia completa lo van a poder comprobar, es que en ningún momento David se refiere a Goliat como Goliat el gigante. Nunca lo llama gigante, le llama filisteo pagano, porque lo que David encontraba gigante era la ofensa y el atrevimiento de Goliat hacia lo que era Dios y no su estatura. Pero nosotros siempre nos enfocamos en el tamaño del problema, en lo grande que es la crisis. Decimos, tengo un problema enorme con mi hijo, o tengo una crisis grande en mi trabajo, o tengo un conflicto inmenso en mi hogar. Y cuando hacemos eso, el miedo nos paraliza y la desesperación entra en nuestro corazón. David nos recuerda que quien es realmente gigante en poder y en misericordia es Dios, y que ante Él nada en el mundo, ni nadie en el mundo es gigante. Yo no sé cuál es el gigante que enfrentas tú hoy. Tal vez es algo o alguien fuera de ti, o tal vez el gigante vive dentro de ti. Pero esto hoy
es una invitación a mirar tu gigante con los ojos de David, con la disposición, la confianza y la seguridad de que si das ese paso al frente, de que si vas como voluntario a los pies del Señor, Él peleará la batalla contigo y lo hará porque Dios también defiende lo que es suyo. En este Día de los Padres, recordemos que nosotros tenemos un Padre gigante que tiene un poder ilimitado, que tiene una misericordia que no termina, que ama todo lo que ha creado y que eso nos incluye a nosotros, que solo Él nos puede dar la fortaleza, la confianza y la seguridad para poder hacerle frente a nuestros gigantes de manera voluntaria, que es solo Él el que nos puede dar la valentía para vencer el miedo que tenemos cuando llega la crisis, que es solo Él el que puede ayudarnos a salir adelante en nuestros más grandes momentos de dificultad. Que en este día el Señor sea quien añada bendición a esta palabra y a este mensaje. Que sea Él dirigiendo tu camino, que puedas tú ver claramente la presencia de Dios en tu vida y que tengas la valentía de poder defender las cosas que son de Dios. No permitas que lo que es de Dios desafíe al Dios en el que tú has creído. Sé valiente como David y defiende todo lo que Dios representa en tu vida. Que Dios bendiga al pueblo de Dios en este día, que de una manera especial bendiga a todos los padres en su día. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confiados en que servimos y seguimos al Dios de todo poder. Que Dios les bendiga.